Sigue con lo antiguo, sin poner atención a ella. ¿Dónde se produce los sueños y pesadillas? ¿En la atención o en la concentración? En la concentración. Me refería a su otra compañera. Ya. La verdadera acción colectiva y cooperativa solo es posible cuando en el individuo hay ¿qué cosa? La verdadera acción colectiva y cooperativa se produce cuando en el individuo hay ¿qué cosa? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Temas que tienen que abordar es primero el qué pensar, el acto de pensar. Luego tenemos pasión y emoción. Luego quietud de la mente y aquietar la mente. Vamos a anotar aquí. La exposición olvídala rápido y solo les acompañará por unos momentos, unos días, pero estas cosas que tratamos es la vida misma y les acompañará por el resto de sus vidas mientras el ser humano sigue aún existiendo. Les acompañará y esto no perderá vigencia, no pasará de moda porque es la vida misma y uno está ahí, solo que tiene que empezar a verlo. Temas a tratar. Ya. El qué pensar y el acto de pensar. El qué pensar, el otro es el acto de pensar, ¿no? Concentración y atención. Si queremos entender una computadora, esa máquina, hay que entender su lenguaje. Si queremos entender lo que ocurre al ser humano, hay que entender estas piezas, que es el lenguaje, para penetrar e ingresar a lo más profundo. Concentración y atención. Otro, aquietar la mente y quietud de la mente. Aquietar la mente y quietud de la mente. Otro, pasión y emoción. Pasión y emoción. Sueños y pesadillas. ¿Algo más que hemos tocado? Expectativas.
expectativas, ¿a qué tenemos miedo? ¿A qué tenemos miedo? Alternativa A, conocido. Alternativa B, desconocido. Alternativa C, a ya no estar con lo conocido. ¿A qué llamamos equilibrio? Equilibrio. ¿A qué llamamos armonía? Cuando pido legalizar la posesión, ¿qué ha ocurrido? Cuando pido legalizar la posesión, ¿qué ha ocurrido? Posesión, ¿qué ha ocurrido? Ya. Pónganse de acuerdo y darán clases acerca del qué pensar y el acto de pensar, ¿no? Darán una exposición, darán clases acerca de concentración y atención, darán clases acerca de aquietar la mente y quietud de la mente, darán clases acerca de las expectativas y con algunos ejemplos. Ejemplos no necesariamente que han escuchado en clases, sino ejemplos que usted ha captado alguna vez. Y también darán clases acerca de a qué tenemos miedo, con algunos ejemplos. Y algunas clases con respecto a lo que es equilibrio y armonía. Harán ver la diferencia entre armonía y equilibrio. Y también unas clases a qué o en qué momento pido la legalización de la posesión. ¿Qué ha ocurrido conmigo? ¿Por qué pido legalizar la posesión? En estos casos me refiero a una relación, no a las cosas. ¿Cuál es el proceso que ha seguido para llegar a la posesión? Este entendimiento no es para todos, y así tiene que ser. Son solo para unos cuantos, y esos cuantos son los que tal vez revolucionen el mundo. No es para muchos, debido a la fuerte presión en la que están de distracciones, de diversiones en la que se está. Por eso no me interesa el montón, sino usted.
eso. ¿Qué tanto está procesando la información? Podemos llenar conciertos y si los alegramos, los divertimos, quiere decir o es sinónimo de que nada nuevo se está produciendo, porque no está permitiendo pensar al ser humano. Pero si la exposición o ponencia hace pensar, algo nuevo se está produciendo. Es así. Mientras no haya ese acto de pensar y las clases divierten o hacen reír y los alumnos están en carcajadas y el profesor se comporta como un payaso, entonces nada nuevo se está produciendo. Estamos trabajando sus emociones, sus sentimientos o lo que les gustaría escuchar, sus gustos. Es como si uno fuera a un teatro o fuera a un circo. Entonces, estamos nosotros dirigiéndonos hacia más allá, hacia el entendimiento de cada cosa. Por ejemplo, el que pensar es una pieza del ajedrez. El que pensar les está diciendo mucho. El que pensar es una pieza. Pero la otra pieza es el acto de pensar. La otra pieza es la concentración. La otra es la atención. La otra pieza es la aquietar y la otra es quietud. Con eso vamos entendiendo un poco de la psiquis humana. Luego también las expectativas es otra de las piezas. Lo que es equilibrio, para entender una relación, ¿a dónde tienes que acudir? Tenemos que acudir al equilibrio y a la armonía y a las expectativas, básicamente a todas estas, ya que se interrelacionan. Para entender lo que es un asalto, olvidos de cosas, o olvidas en el escenario, hay un accidente, tienes que acudir a lo que es concentración. Concentración, atención. Hubo concentración o atención. ¿Y qué hacer para entender nuestro miedo, nuestro temor? Tendrías que acudir a qué tenemos miedo. ¿A qué tenemos miedo? ¿Alguna vez lo hablamos? ¿A lo conocido, a lo desconocido o a ya no estar con lo conocido? Y con algunos ejemplos tenemos que acudir ahí. Y para explicar lo que son sueños y pesadillas, ¿a dónde tenemos que acudir? Tenemos que acudir a la atención y a la concentración. Estamos tan concentrados que no nos damos cuenta de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos o de lo que hacemos. Entonces eso se refleja en nuestro sueño, con pesadillas. ¿A dónde tenemos que acudir para entender de por qué las personas caminan en la noche, llamado sonambulismo? Tenemos que acudir a estas dos piezas, lo que es concentración. Pero eso ya a un nivel totalmente distinto. ¿Y a dónde tenemos que acudir para determinar, para entender? Porque la persona ve cosas donde no lo hay, escucha voces donde no lo hay. ¿A dónde tenemos que acudir? Tenemos que acudir a estas dos piezas, lo que es concentración y atención. Una mente concentrada, que ni él mismo se da cuenta de que está en concentración, ya es una fase en la que uno piensa pero no se da cuenta de lo que está pensando, interiormente y exteriormente también. Es cuando el subconsciente ha reventado, porque mientras no reventaba es porque estaba resistiendo aún en el día, tratando de no pensar en esas cosas, pero ha sido de tal magnitud el llenado que rebalsó, y es eso que hace que esté viendo cosas donde no lo hay o esté escuchando cosas donde no lo hay. No es más que reflejo, el autorreflejo de sí mismo. Ya, entonces con algunos detalles.
Para entender lo que es el hipnotismo tenemos que acudir a la concentración. Para entender cómo esa persona no tiene miedo ya y es valiente y atrevido a cualquier cosa, hace, sobre todo aquellos que se dedican a las ventas, por ejemplo, venden tanto, se atreven ellos, y aquellos que matan sin miedo. Entonces tenemos que acudir a la aquietación, aquietar la mente.